Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles, en un tiempo tan especial como este, el tiempo de Navidad, o todo este mes de diciembre, donde celebramos el natalicio, el nacimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Hemos insistido que el tema no es solamente el nacimiento, de aquí parte el proceso de su vida para salvarnos, pero lo importante no es solamente el nacimiento, sino todo su desarrollo, conforme enseñábamos el miércoles pasado. Hoy quiero compartir con ustedes un tiempo, un rato, algo que tiene que ver precisamente con la oración que alcanza la bendición, porque muchas personas está cerrando el año y algunos hacen evaluaciones y hacen inventario y empiezan a revisar qué ha pasado, y esta enseñanza puede ayudarnos mucho, porque aún no ha terminado el año y podemos tener muchas posibilidades y podemos tener respuestas aún del Señor en medio de la pandemia. Bueno, todavía no empezamos. Agradezco a todos por su apoyo, por su ayuda, por su oración, fundamentalmente por su oración, y les pido que siempre estén orando por mí, por la familia pastoral, por el equipo de ministerio, por todos los que realizan una labor en medio nuestro. El domingo acabamos de tener la Santa Cena. Fue un tiempo bonito, especial. Gracias por sus palabras de ánimo. Gracias por sus mensajes de amor y de cariño al trabajo que hacen los diáconos que estuvieron conmigo, e igualmente el cuerpo de ministerio y este servidor. Eso nos estimula, eso nos ayuda, eso nos permite avanzar en todo este proceso. Y de hecho, pues ya estamos terminando el año. Las circunstancias son difíciles porque la gente no conserva la distancia, porque no se pone el tapabocas, porque hay un desorden social tremendo en la calle, todo el mundo afanado por lo que va a comprar o lo que va a comer o lo que va a colocarse, porque para ellos la Navidad no es celebración espiritual, sino como un tiempo de jolgorio y de desafuero, de licor y de parrandas y de fiestas. Solamente ahora, ayer martes, el lunes más bien, amanecer martes, en el tiempo ese de las velitas, la pólvora que está prohibida y la gente quema la pólvora y la rumba y la parranda, pues la gente mantiene ese desorden y eso definitivamente lleva a que se agrave la situación. Buena noticia en el otro sentido, en que ya en Inglaterra empezaron a colocar la vacuna contra el COVID. Algunos me han preguntado que si yo me la voy a colocar o no me la voy a colocar. Claro que me la voy a colocar. De hecho, algunas sectas y algunas personas hablan del nuevo orden mundial, creen que nos van a inyectar el nuevo orden mundial a través de una vacuna, y eso no. En realidad, nuestro cuerpo puede suceder, de todas maneras, nuestro cuerpo va a morir y va a comer, a ser comido por los gusanos. Lo que no podrán cambiar es nuestro espíritu ni nuestra forma, esta que Dios nos ha dado, porque este asunto no es carnal, sino espiritual. Nosotros lo hemos leído y lo hemos compartido, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, dice la Biblia. Entonces, que se la coloca o no se la coloca, yo abiertamente respondí que sí me la voy a colocar, claro, porque si Dios no me llevó en el tiempo de la pandemia o no me llevara en el tiempo de la pandemia, significa claramente que tiene un propósito para que yo siga haciendo esta obra. Y nosotros estamos unidos, nuestra vida está escondida en Dios y nadie, absolutamente nadie, la puede tocar. Así que los bendigo a todos y espero que estemos conectados el próximo domingo en el culto de domingo de Acción de Gracias, 9:30 de la mañana. Sigo orando por algunos hermanos que están enfermos, que están afectados su salud. Bueno, hay una buena lista de ellos y de amigos. Sigo orando por ustedes para que Dios los restaure y los guarde. Y bueno, en esta noche seguramente ya usted que está en camita ahí, o los que han llegado del trabajo, los que están en casa con su familia, han conectado ya a su televisor desde su teléfono, y vamos entonces a estudiar la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por este año que está culminando.
Señor, y por este miércoles que podemos venir al estudio de tu palabra. Rogamos que nos ilumines, que nos des la gracia, que nos des la sabiduría para entender y comprender lo que tienes para nosotros. Ruego esta noche por los enfermos, por los necesitados, Señor. Extiende tu mano de gloria y de poder sobre cada uno de ellos y que todos podamos ver juntos, Señor, la manifestación gloriosa de tu presencia. Sabemos, Señor, que Satanás podrá tocar nuestro cuerpo como en el caso de Job, pero no podrá tocar nuestra vida y nuestra alma, porque nuestra vida y nuestra alma está escondida en Dios. Gracias, Padre, lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Como dije, esta noche vamos a hablar de la oración que alcanza la bendición. Usted me dirá, mi pastor, pero ¿cómo así que la oración que alcanza la bendición? ¿Todas las oraciones no alcanzan la bendición? Pues tengo que decirles que no. Tengo que decirles que no. La oración que alcanza la bendición tiene unas condiciones y unas características, y de eso es que quiero compartir unos minutos con ustedes. Vayan a su Biblia, busquen su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Creo que ya lo tienen. Dice Primera de Pedro 3, 8 y 9: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Escuche ese final de ese versículo. Fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Yo creo que más claro no se puede hablar. Y vamos a empezar diciendo que bendecir significa alabar, significa engrandecer, significa ensalzar. Y que desde el principio Dios bendijo al hombre. Ya desde el capítulo 1, cuando uno lee el capítulo 1 del Génesis en el versículo 22, la Biblia es muy clara cuando dice que el Señor bendijo al hombre. El texto dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Pero observen, la entrada dice, y Dios los bendijo. Entonces, eso es importante, que observemos que la Biblia empieza, ya desde el capítulo 1, empieza Dios a hablar acerca de su propósito de bendecir al hombre. También hablamos del pacto de Dios con Noé. Ya en el capítulo 9 del Génesis, en el versículo 1, la Biblia dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Siempre está hablando de bendecirlos y está hablando de fructificad y de multiplicaos. Observen que lo hace desde el capítulo 1, ya aquí vamos en el capítulo 9. En el capítulo 12 del libro del Génesis también, en el versículo 2, observen que dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Observen que las palabras características es, y los bendijo y te bendeciré, y los bendijo y te bendeciré. Pero viene acompañada de palabras como fructificad, como multiplicaos, como te engrandeceré y serás bendición. Y puedo seguir mostrándoles a ustedes más versículos. Y luego dice, por ejemplo, el capítulo 12 del Génesis, en el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y vuelve otra vez y le dice a Abraham, y serán benditas en ti todas, pero todas las familias de la tierra. Bueno, faltaría tiempo para mostrarles, por ejemplo, ahí mismo en Génesis 17, 15 y 16. Dice, y dijo Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y vuelve otra vez, dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones y reyes de pueblos vendrá de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años,
y ustedes saben claramente de la manera como Dios bendijo a Abraham y a Sara. ¿Qué es lo que quiero mostrarles aquí? Quiero mostrarles textualmente por la Biblia la manera como Dios siempre, absolutamente siempre, pensó en bendecir al hombre. De tal manera que cuando San Pablo escribe la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3, San Pablo, ya hemos salido del Antiguo Testamento y yo podría mostrarles los evangelios y todo este proceso, pero déjenme, para no redundar en esto, quiero mostrarles lo que San Pablo dice cuando escribe la epístola a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3. Mire, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y cuando estoy leyendo a Pedro, aquí en el pasaje que leímos, dice que nosotros hemos sido llamados, dice la última parte, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, ahí yo creo que vamos quedando claros. Dios lo que quiere, lo que ha querido todo el tiempo con nosotros los seres humanos es que seamos bendecidos. Ahora vamos a conectarnos con la oración. Ustedes saben que orar es hablar con Dios. Saben también que los discípulos le dijeron al Señor Jesús un día, Señor, enséñanos a orar como los discípulos de Juan. Y entonces el Señor les empieza a enseñar a orar y les dice, cuando ustedes oren, digan así. Está dándoles un modelo de oración. Y es el evangelista San Mateo por primera vez quien empieza a hablar del tema en el capítulo 6 y ya por allá como en el versículo 9 empieza a decir, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo o en el cielo así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces allá hay un modelo de oración, y orar entonces es a hablar con Dios. Yo siempre he dicho que el Padre Nuestro no es para repetirlo. Ay, pastor, pero no, sí, usted lo puede hacer, pero ese no debe ser su formato de oración. Ese es simplemente un modelo. Es un modelo para que usted aprenda a orar y sepa qué cosas pedir. En las reuniones de los viernes de 9 a 12, yo una vez al mes vengo hablando y desglosando cada frase y cada palabra del Padre Nuestro. Usted puede solicitar que le compartamos esas enseñanzas y entonces eso puede hacerse posible. Nosotros además sabemos que el Señor Jesús oraba permanentemente y siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, pero como estaba humanado en la carne, era hombre, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña que se humanó o se hizo ser humano por nosotros para perdonar nuestros pecados. Dice claramente el versículo que el Señor Jesús oraba todo el tiempo. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y siempre en la iglesia estamos enseñando acerca de la importancia de orar solos. La Biblia dice, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre en el secreto, que tu Padre que te oye en secreto te recompensará en público. Pero también la Biblia enseña a hacer la oración dirigida, la oración congregacional o la oración dirigida, que generalmente es la que yo hago cuando voy a predicar, que les digo, repitan conmigo, esa es una oración dirigida. Hay diferentes formas de orar, pero aquí observo al Señor Jesucristo orando solo. Luego San Marcos también vuelve a hablar acerca de esto. ¿Cuánto tiempo? Pues la Biblia nos ha enseñado que debemos orar todo el tiempo. ¿A qué horas? Pues a toda hora. Pero lo que quiero mencionar aquí, por eso es que les he hablado de la bendición y de la oración, porque quiero conectar la oración que alcanza esta bendición. Usted me dirá, pastor, ¿es que todas las oraciones? No todas las oraciones alcanzan la bendición. Porque una cosa es orar
y otra es alcanzar la bendición. Muchos oran pero no la alcanzan. ¿Saben por qué? Porque les sucede lo mismo que les pasaba a los fariseos. Oran para que los demás los oigan. Oran para que los demás los vean. Oigan para que los demás los aplaudan y ¡ay! ¿Cómo ora? ¡Qué lindo ora! ¡Qué cantidad de tiempo ora! Pero su oración no es una oración profunda, no es una oración nacida del corazón, no es una oración verdadera. Es una oración que lo que busca no es la bendición, sino ser reconocidos por los hombres. Y uno en la vida tiene que elegir eso. Uno tiene que elegir si es honrado por Dios o es honrado por los hombres. La Biblia dice que cuando la gente dice, ¡ay, cómo era de lindo! ¿Cuántas horas ora? Y usted está buscando eso, ya, esa es su bendición, el reconocimiento de los demás. Pero Pablo dice, no busco el reconocimiento de ustedes, busco el reconocimiento de Dios. Y lo mismo me pasa a mí. Yo no busco reconocimiento de nadie, no me interesa. Yo realmente lo que quiero es que cuando yo ore, Dios me responda. Entonces usted me pregunta, pastor, ¿y entonces cómo se ora? ¿Qué necesita la oración para poder alcanzar la bendición? Pues tengo que decirle esta noche que la oración que alcanza la bendición tiene tres características especiales. Tiene tres características especiales y vamos a mirarlas. Vamos a mirar una por una, brevemente las vamos a mirar para que usted tenga una idea o se haga una idea de cómo debe ser su oración, cuál debe ser o cómo debe ser la manera que usted ora. Vaya a San Lucas, tome su Biblia ahí, vaya a San Lucas, capítulo 18. Este es un pasaje muy conocido, la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero vamos a leerlo para poder extractar de este pasaje lo mejor. Dice San Lucas 18, capítulo 18, versículo 1 hasta el 8. ¿Lo tienen? Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, ¿y qué? Y no desmayar. Déjeme ahí. Se le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, lo primero que yo veo aquí en esta expresión de este versículo 1 es que la primera característica que requiere una oración para alcanzar la bendición es que tiene que ser persistente. El versículo dice sobre la necesidad de orar siempre. Eso significa persistir. Y además lo califica, dice, y no desmayar, es decir, nos da todavía mucho más fuerza la expresión orar siempre, porque dice, y no desmayar. Entonces, ¿cuál es la oración que recibe la bendición? La que se hace siempre y en todo tiempo. ¿Sí se acuerdan ustedes de lo que dice la epístola a los Efesios cuando San Pablo escribe acerca de la armadura de Dios y todo esto? Por allá en Efesios capítulo 6 y versículo 18, al finalizar el capítulo, él está diciendo, orando, dice, en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, oigan la palabra, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, en todo tiempo. ¿Cuándo es todo tiempo? Yo me acuerdo que alguna vez le pregunté a un pastor muy reconocido en el medio, en Colombia, un pastor extranjero, y le dije, bueno, pastor, ¿usted cuántas veces ora al día? Dijo, no sé. Y le dije, pero ¿cuántas veces debe orar uno? Y entonces él me respondió y me dijo, mira Jorge, yo era un joven de 16, 17 años. Y él dijo, yo no puedo decir que oro 4, 5, 6 horas. Porque en realidad no sé, yo oro en todo tiempo. Hay ocasiones en que saco un tiempo para orar, 1 hora, 2 horas. Hay ocasiones que no lo hago. Yo voy en mi carro conduciendo y estoy orando. Estoy en algún lugar esperando, haciendo una fila y estoy orando. Siempre estoy orando. Y la Biblia dice eso precisamente. Orando en todo tiempo. Y San Pablo lo está ratificando, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica, dice, en el Espíritu. Seguramente usted está haciendo una fila, no empieza, Padre bendito, Padre amado, Señor, glorifícate en una fila. Va a ser un burlesco de la gente. O usted lo va a hacer sencillamente para que los demás vean que usted ora.
O usted no puede estar en una reunión y mientras escucha, mire, no puede. Por eso él dice, y súplica en el Espíritu. Nuestro espíritu era una conexión profunda con Dios. Por eso usted no me puede decir que no puede orar cuando está trabajando. Usted puede estar digitando en el computador y puede estar orando. Usted puede estar digitando, mirando, porque tenemos la capacidad para hacer eso. Usted puede ir manejando el bus de Transmilenio, o puede ir manejando su carro o conduciendo, y usted puede ir orando. Usted es piloto de avión, también puede ir orando. Mientras usted maneja los instrumentos que tiene, usted puede ir orando. No me diga que no tiene tiempo para orar. Porque es que usted no está orando en voz alta ni está deteniendo nada. Usted puede orar en su mente. ¿Ha orado alguna vez en su mente? Yo sí. En lugares donde no puedo orar con mi boca, abrir mi boca para orar, he orado en mi mente. Y allí en mi mente voy diciendo, la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando tengo que enfrentar una circunstancia difícil, mientras incluso hablo, mi mente está diciendo, hay poder en la sangre de Jesús. Yo soy tu hijo, Señor. Tu palabra dice que tú eres mi protector, tú eres mi abogado, tú eres mi defensor. Y lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Entonces usted no puede sacar como excusa que no puede orar todo el tiempo. Si va al baño, ¿puede orar? Si está en la ducha, ¿puede orar? Claro. Lo puede hacer. Y esto es lo que está diciendo acá. La oración que alcanza la bendición es una oración persistente. Ahí dice en todo tiempo. Ahora, también dice la Biblia que en todo lugar, debemos orar en todo lugar. Y les puedo mostrar testimonios, muchos testimonios de personas que oraron. Mire, en todo lugar. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8, Pablo le dice a Timoteo. Mire lo que dice. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Acabamos de leer uno que dice en todo tiempo. Aquí ahora dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y usted no puede andar como loco en la calle levantando la mano. No. Usted puede orar en todo lugar, se lo acabo de explicar. Y le puedo mostrar pasajes de la Escritura que nos pueden ayudar mucho. ¿Dónde estaba Daniel cuando los leones no quisieron comérselo aquel día? Estaba en el foso de los leones. Y cuando el rey llegó para decir, Daniel, tu Dios te ha librado, dijo, sí, rey. El Dios a quien yo sirvo ha cerrado la boca a los leones. Estaba orando allí, en el foso de los leones. ¿Dónde estaba Jonás? Cuando le pidió perdón a Dios por no ir a Nínive y huir a otra ciudad. ¿Dónde estaba? ¿No estaba en el estómago, en el vientre de un pez, dice la Biblia? Allí oró. Esa es la oración más profunda que ha habido. Porque primero, nacía del corazón de un hombre que estaba en la condición más difícil de la vida, pero además estaba dentro del fondo de un gran pez, dice la Biblia literalmente. Y allí oró. Y puedo mostrarles mucho más en la Biblia de situaciones complicadas. Les puedo mostrar al mismo Señor Jesús allá en el Monte de los Olivos orando con agonía, dice la Biblia, como gruesas gotas de sangre caían de él, y estaba orando solo porque sus discípulos no fueron capaces ni siquiera de acompañarlo. Entonces, nuestra oración debe ser persistente en todo tiempo. Debe ser persistente en todo lugar. Y hermanos, hay una insistencia bíblica de perseverar en la oración. Siempre está hablando la Biblia de eso, velando con toda ¿qué? Perseverancia. La iglesia primitiva, en Hechos 2:42, dice que oraban todo el tiempo. Se reunían para orar los creyentes. No se reunían para hablar del prójimo, no se reunían para hablar no, ellos se reunían era para orar. Si una persona no tiene tiempo y disposición para orar, pero tiene tiempo para hablar de otros, no se acerque a él. Evádalo. Póngalo de frente, dígale, mire, si usted no tiene tiempo para orar por las personas que censura o critica, pues no me ocupe el tiempo mío. O más bien vamos a orar. Ahí dice el libro de los Hechos que la iglesia primitiva dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Observen esto, siempre, siempre va a estar mencionándose este asunto. Y cuando uno termina de leer Lucas 18, descubre que la persistencia de la viuda fue lo que hizo que este juez dijera, por cuanto esta mujer me molesta y cualquier día de estas me va a colmar la paciencia, entonces le hará justicia. Mire, entonces dice ahí mismo San Lucas, cuenta la historia, dice, pero el hombre, dice, había en aquella ciudad una viuda a la cual venía diciendo, hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dice que le hizo justicia. Y el Señor nos enseña ahí al final en el versículo 8 y dice, y acaso 7 y 8, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Dice, os digo que pronto les hará justicia. O muy pronto les hará justicia. Entonces no se canse de orar por lo que ha venido orando todo el año. Dice, pastor, pero ya llegamos a diciembre, no he sido respuesta. ¿Y acaso Dios no puede darle respuesta en un segundo? ¿En un minuto? ¿Acaso Dios no lo puede hacer? ¿No está acaso Dios probando su persistencia y su paciencia y su perseverancia en la oración para dar una respuesta antes que termine este año? ¿Cómo deja de orar por su esposo o por sus hijos? ¿O cómo deja de orar por su hogar o por su familia, por su sanidad? Está claro. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica y orando en todo lugar. El primer requisito para que una oración reciba la bendición de Dios se llama persistir, persistencia. No sé cuánto tiempo llevo, pero vamos a seguir. La segunda asunto que requiere la oración que alcanza la bendición debe ser, ¿cómo la llamamos? Debe estar acompañada de humildad y autorreconocimiento del favor inmerecido. Entonces, si lo primero es persistencia, la segunda debe ser humildad y reconocimiento que lo que usted recibe, usted no lo merece. Que lo recibe porque Dios tiene misericordia de usted. Lo recibe porque Dios es piadoso. Lo recibe porque Dios lo ama, no porque usted se lo merezca. Manténganse en el capítulo 18 de San Lucas y vamos a leer del versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Mire que nos mantenemos en la oración. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, son injustos, son adúlteros, ni aun como este publicano. Y señalaba al otro. Imaginen qué tipo de oración. Pararse en una esquina y decir, Señor, gracias, porque tú me salvaste, pero bueno, pero yo no era ladrón, yo no era como toda esta gente, y sin embargo, no. Y mira, el Señor le dice, y el hombre sigue orando, y le dice al Señor, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Imagínese usted, ¿qué era lo que él quería? ¿Acaso Dios no lo sabía? Que los demás lo escucharan y dijeran, ay, cómo ora, qué hombre tan bueno, qué persona. Pero miren lo que dice el versículo 13. Mas el publicano estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Reconocía su indignidad. Reconocía que no era digno de la misericordia. Reconocía que no era digno de tanto amor. Aquí el pasaje muestra 2 tipos de personas. Algunos que se creían justos y menospreciaban a los demás, que confiaban en ellos mismos, que se autojustificaban. Es que yo pago diezmos, es que yo hago esto, es que yo voy a la iglesia tantas veces, es que yo ayudo a los pobres, es que tal. Pero también olvidan que la Biblia dice que estos soberbios recibirán el rechazo de Dios, no la bendición, sino el rechazo. Yo oigo a algunos
que cuando han venido a hablar conmigo, no, mire pastor, yo ayuno, y yo oro, y yo ofrendo, y yo diezmo, yo doy mis primicias, y yo digo, bueno, pues tan perfecto, tan puesto en sí, entonces, ¿qué es lo que necesita? Y descubro luego que hablo con ellos que esto son solamente cosas que ellos quieren aparentar frente a los demás, pero que su corazón está muy lejos del Señor. Por eso el Señor dijo un día, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Debe existir en nosotros entonces humildad y un autorreconocimiento de nuestro error y de nuestro pecado. Y llegar a Dios para decirle, Señor, no merezco esto. Porque es que la verdad es que no lo merecemos. ¿Por qué razón tenía el Señor que salvarnos? ¿Qué mérito teníamos? ¿Quién era usted y quién era yo? Si el mismo salmista reconoce y dice, somos como trapo de inmundicia, somos polvo de la tierra, somos como escoria del mundo. Y hay algunos que se creen súper espirituales, súper todo. No, ahí estás equivocado. Por eso es que no recibes tu bendición. Porque cuando se viene al Señor no se viene una actitud de altanería y de autorreconocimiento y de autojustificación, sino una actitud de humildad. Y a mí me sorprende mucho. La Biblia dice claramente, en San Mateo capítulo 23, versículo 12, que el Señor humilla al soberbio, pero que el que se enaltece sea humillado. Y cuando leo a San Lucas 18, 14, ahí el pasaje que hemos leyendo, dice la Biblia que entre la oración del publicano y el fariseo, dice la Biblia, os digo que descendió a su casa justificado. ¿Quién? El publicano, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Segundo asunto importante. Segundo asunto muy importante. ¿Cuál es tu actitud frente a Dios? ¿Tu autojustificación? Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? Yo que soy tan bueno, yo que ayudo, yo que apoyo, yo que, mejor dicho, Señor, nunca me he revolcado con... Debes saber que hay pecados que se ven y pecados que no se ven, y todos son pecados. Así de claro es. No es de otra manera. Y entonces quieres justificarte ante Dios como si Dios no conociera tus pensamientos. Antes que las palabras estén en tu boca, ya el Señor lo sabe. Antes que tus pensamientos llegaran a decirlos, ya Dios los conoce. ¿Y te quiere justificar ante Dios? La Biblia dice, ¿se justificará el hombre ante Dios? No lo puede hacer. Por eso cuando vengas al Señor, ven con humildad. Póstrate ante su presencia. Humíllate físicamente, arrodíllate, póstrate. Tírate a sus pies y dile, Señor, como estoy arrodillado, como estoy postrado físicamente, también lo estoy ahora en mi espíritu. Reconozco tu soberanía, reconozco tu grandeza, reconozco mi limitación, reconozco mi pobreza espiritual. Por eso te pido que me tomes en tus manos y seas tú quien me exaltes y me levantes. Esa es su oración, ahí es donde su oración tiene sentido y tiene valor y va a encontrar la bendición del Señor. De lo contrario, no. Al soberbio Dios lo humilla y al humilde Dios lo bendice y lo exalta. Vamos al número 3. La oración que alcanza la bendición es la que está acompañada de fe. La Biblia dice claramente que sin fe es imposible. Oiga, imposible. ¿Usted sabe qué es algo imposible? Algo que no es posible, que no se puede realizar. La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero déjenme un poco, les tocó este tema así. La Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice así. Es la certeza, es la seguridad que de lo que estoy esperando llega. Es la convicción de lo que no se ve. Yo no lo he visto, pero sé que va a llegar. ¿Le ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado muchas veces. Y qué bonito que me ha pasado en mi casa, con mi familia, con mis hijas. Yo les he dicho, esperen que va a llegar en tal tiempo, va a pasar esto, porque yo estoy orando por esto y va a llegar. Y ese día, entonces tengo que reunirlos para... ¿Se acuerdan que hace 6 meses, 7 meses, un año les dije que esto iba a ser, que Dios había dicho esto y esto es lo que va a ser? Aquí está el resultado.
Y se los he dicho desde la perspectiva espiritual, algo que va a pasar. Se los he dicho desde la perspectiva material, Dios va a proveer para esto. Cosas así. Yo tuve tiempos de dificultad económica muy grande, tratando de luchar entre si me dedicaba a la obra y a la empresa, a mi trabajo. Tuve confrontaciones muy tremendas. Y puse esto en las manos de Dios por mucho tiempo, hasta que llegó el tiempo en que dediqué mi vida al servicio del Señor y al mismo tiempo a hacer empresa. Porque eso fue lo que sentí. De ahí que esta iglesia crea firmemente en la labor bivocacional de los pastores. Es decir, que un pastor, mientras se pueda, debe tener una labor de trabajo acompañada con el ministerio, para no depender de la expresión de los hombres, sino depender estrictamente de Dios. Y yo he hecho todo eso toda mi vida. He aprendido a vivir de esas maneras, como San Pablo. Predicaba el Evangelio, el misionero más grande que ha habido, el hombre del Nuevo Testamento después del Señor Jesucristo más importante. Y uno descubre que era bivocacional. Trabajaba con sus propias manos y podía decir, yo trabajo con mis propias manos. Si ustedes me han dado algo, se los agradezco, los bendigo, pero me lo dieron porque quisieron, no porque yo se los haya pedido. Y a mí me ha pasado igual. Me ha pasado exactamente igual. He podido trabajar con mis propias manos, con la gracia y la inteligencia que Dios me dio, pero al mismo tiempo hago la obra. Y yo sigo creyendo que a medida que pasan los tiempos, los ministros, los pastores deben ser bivocacionales. Porque cada vez la gente cree menos y algunos que han desvirtuado la fe en el manejo de las finanzas, pues hacen que el corazón de la gente se endurezca mucho. Porque se han enriquecido malamente. Malamente se han enriquecido. Entonces, yo he visto la respuesta y la mano de Dios en esas circunstancias tan difíciles. Ya ha llegado en el tiempo. Y luego mis hijas en mi casa pueden decir claramente, mi papá lo dijo hace tanto tiempo. Y hay personas a las que les he dicho, no hagas esto, no hagas aquello, ponle cuidado a esto, porque te va a suceder esto. Y no me hicieron caso. Y después me han llamado para decirme, como dijiste, así fue. Así fue. No es que yo lo haya pedido, es que Dios me lo ha mostrado. No es que es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero. Precisamente se los digo porque es lo que no quiero. Pero desafortunadamente no aceptaron lo que dije y terminaron en una tremenda situación. Este asunto es un asunto de fe. Es un asunto de ver y de creer y de confiar. Si tu oración no está acompañada de fe, de ver donde nadie ve, de creer donde nadie cree, pues es muy difícil que vayas a obtener la bendición pedida en la oración. Cuando se escribe la epístola a los hebreos, ahí mismo en el capítulo 12, en la continuación de este tema, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero dice que, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor, oigan esto, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces esto es un asunto de fe. Si su oración no tiene fe, no la haga. No pida, porque ya les dije, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente que ora hoy con mucha fe, pero ya mañana está dudando. Hay que creer. Y creer implica esperar. Y creer implica paciencia. Y creer implica mirar más allá. Eso es. Entonces, cuando lo que pedimos a Dios está apoyado en nuestra fe, en la fe, tendremos respuesta. ¿Sí se acuerdan ustedes de la mujer del flujo de sangre? Sí, claro, creo que todos nos acordamos. San Marcos, por allá en San Marcos, capítulo 5, de aquella mujer que llegó al Señor y que llevaba muchos años sufriendo del flujo y de repente dice, pues no puedo hacer más nada, sino que me voy y bueno, seguramente el Señor se va a encargar de esto. Bueno, San Marcos, no tengo ahora exacto el texto, pero así, San Marcos 5:25 dice,
Pero la mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había gastado mucho en médicos y gastado todo lo que tenía, y nada, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su mano. O sea, Marcos 5:27, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Oigan eso, esa fe. Si solo tocare su manto, seré salva. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana aquel azote. Luego Jesús, versículo 30, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, oigan eso, versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando y sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postó delante de él y le dijo toda la verdad. Y observen qué interesante. Versículo 34. Y él le dijo, ¿quién le dijo? El Señor Jesús. Le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Pero acuérdense que la mujer decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y cuando ella creyó y se arrastró y llegó hasta donde él y tocó el borde de su manto, y dice el texto literal, inmediatamente la fuente de su sangre se secó. Y cuando el Señor la encuentra, que él lo conoce todo, como se los he dicho antes, inmediatamente le dijo, tu fe te ha salvado. Que no se lo dijo a otros. A Bartimeo le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que recobre la vista. A la mujer de la viuda de Naín le dijo, no llores. A otro les dijo muchas cosas, pero a esta, porque ahí hay un acto de fe, lo declaró, si tan solo lo tocare. Lo creyó, actuó, porque se fue detrás de la multitud casi arrastrándose y no lo podía ver cara a cara por su enfermedad, pero tocó el borde del manto, lo creyó, lo vio, se vio sana. Ella decía, si tan solo tocare, entonces seré sana. Se vio sana. El día que él lo toca es sana. Y entonces el Señor no le dice, oh mujer, qué bonita obra has hecho, qué bueno que hayas venido, no le dice nada de eso, dice, entra con eso, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Yo no sé cuántos de ustedes oran por si algo les pasara. ¿Qué tal que sí? Como el que juega en la lotería cualquier número, no, ¿qué tal que me lo gane? Ese qué tal en Dios no funciona. Tienes que creer que Él dijo, yo soy tu sanador. Tienes que creer que Él dijo, yo soy tu proveedor. Tienes que creer que Él dijo, yo soy tu guardador. Tienes que creer que Él ha dicho, yo soy el consolador, y nos envió el consolador, el Espíritu Santo. Tienes que creer en eso. Si no lo crees, tu oración es vana. Yo aprendí de la oración del Señor Jesús esta expresión que siempre hago en mi oración. Te doy gracias, Padre, porque siempre me oyes. Siempre, siempre me oyes. Yo estoy seguro que siempre que oro al Señor, Él me oye. De ahí los milagros y los prodigios y las señales que Él hace para mí y a través de mí para mucha gente. Y reitero el versículo. La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, el que duda no recibirá nada de Dios. Ahí lo dice claramente Santiago, que el que duda es como la onda del mar. Miren lo que dice. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. Si no hay fe, no vas a recibir nada. Muchos te dicen, pero ¿qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te pasa? Orando. Bueno, ellos que hagan lo que quieran. Yo no sé por qué nosotros estamos tan acostumbrados a querer consentir y a vivir como los demás quieren. A mí no me importa lo que los demás digan ni piensen de mí. En mi relación con Dios, no me importa sino lo que yo creo y lo que yo pienso. Y se acabó. Pero hay algunos que dejan de orar y de venir a la iglesia o de buscar al Señor porque, ay, que mira, que estás perdiendo tu tiempo. Ese es el problema de ellos. Pablo dijo, y con esto cierro, yo sé quién es
Yo sé en quién he creído y sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por eso esta noche quería compartirles este tema. Si usted quiere realmente terminar este año alcanzando la bendición de la petición que tenemos en la urna que pasamos allá en los días de Santa Cena y algunos cultos, la oración que hacemos cuando estamos orando por las peticiones en los cultos del viernes y en los cultos del miércoles, si usted realmente cree poder alcanzar esa bendición o cree alcanzarla o quiere alcanzarla, sepa que su oración debe ser persistente, debe ser acompañada de humildad y que debe ser acompañada de fe. Esos tres elementos harán que usted el 31 de diciembre, en la primera semana de enero, o en enero cuando ya abramos la iglesia, usted venga corriendo para decirme: pastor, qué bendición, yo también alcancé la bendición. ¿Quiere alcanzar la bendición? Pues aquí está lo que la palabra de Dios dice. ¿Quieren orar conmigo? Digan conmigo: Padre nuestro, estamos delante de ti. Pedimos perdón porque hemos orado y no hemos creído. Hemos orado con arrogancia. Hemos orado y nos falta humildad porque nos justificamos, porque ofrendamos o porque diezmamos o porque ayudamos a los pobres o porque ayudamos a la familia, y entendimos esta noche que eso no es. Además, Señor, no somos persistentes en la oración, nos cansamos y tú estás pidiendo que seamos persistentes. Perdónanos, pero reflexionamos esta noche y tomamos la decisión de creer firmemente, de ser humildes para pedirte a ti y de persistir en nuestras oraciones. Gracias, Padre, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los bendigo a todos. Nos vemos el próximo miércoles, siendo la voluntad del Señor. Pero no olviden, el viernes nuestra reunión de ayuno y oración. Al terminar esta reunión hay un número de teléfono, un WhatsApp. Conéctese allí y participe con nosotros en la oración y el ayuno. Domingo 9:30, vamos en vivo. No olvide que estamos orando por ustedes para que Dios los bendiga y los guarde en todo tiempo. Feliz noche, que descansen, Dios los guarde siempre.